Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Hola, sí, estoy ahí, todo bien. Pura vida. Fíjate a ver si puedes compartir. Déjame ver. Ay, qué dicho. Sí, Se ve perfecto. buenísimo. Ok, Lo- si querés, yo introduzco la clase porque como te comentaba, faltan dos grupos de comentar cómo les fue en la revisión de los reportes, el de Walmart y el de BBVA. ok, ujú, Entonces, yo les pido que alguno de los del equipo expongas rápidamente ajá. y luego te presento y arrancás. ¿O preferís arrancar y agarrarlos a ellos de ejemplo como parte de tu charla? ¿Cuánto crees que se demoren cubriendo la parte de ellos? Yo creo que ellos se pueden demorar eh, entre, no sé, unos 15, 20 minutos. Cada uno. No, 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 perdón, 10 minutos cada uno. Yo les doy el tiempo, no hay ningún problema. Ok, ok. Em, Es que no me gustaría brincármelos. sí, sí, no, no. O Empecemos si por... vos tenés, o sea, o damos tu parte y yo me quedo con ellos al final. Es lo mismo. No, no, demos espacio a ellos cortitos, sí, para yo no alargarme muchísimo, pues, porque aquí yo tengo un relojcito suizo que usualmente se duerme como a las 7. Ah, no, yo no lo dudo. Pero vieras que hoy de una manera muy interesante, no quería hacer siesta en la noche, en la tarde. Ajá, ajá, ajá. Vamos a recogerle, está dormidísima y ahí la tiene Denis abajo bien dormida. Ay, qué dicha, qué dicha. Entonces, entonces más bien, no, yo creo que en algún momento se despiertan abajo, comen y todo. De hecho, que yo les voy a decir a los estudiantes, si de pronto escuchan un gritillo, estoy en la casa dando la clase, entonces me van a Claro, claro. disculpar, pero, pero no, entonces yo creo que más bien ella se va a ir acostando como a las 7:30, casi 8. Entonces yo creo Ok, que me da tiempo perfecto de terminar la sesión. perfecto. Ellos saben, ya han pasado por cursos donde les explican materialidad y todo, o sea, no me tengo que detener en ese tipo de cosas. Ok, te doy el contexto. Ellos están en su último trimestre de la maestría en responsabilidad social. Ok, Ya ellos vieron públicos de interés, partes interesadas, sistemas de gestión, estrategia de responsabilidad social. ujú, Eh, Hay un primer curso que yo doy, que es el primer curso de toda la maestría, donde les hago un nivelatorio de qué es esto, de qué se trata, de qué es y qué no es. ujú, Eh, Ellos están haciendo su proyecto ya de graduación que consiste en una estrategia y o una mejora de alguna estrategia ya existente de responsabilidad social en alguna organización o ok, un proceso de materialidad o un proceso de ujú, consulta con partes interesadas. Ellos ok, están en ese proceso como parte de este trimestre. ujú, De hecho, este es el único curso, me parece que este es el único curso presencial que ellos llevan, porque los otros son prácticas de su tesis. ok, ok, Entonces, están ya, ya ya, ya, finalizando. ya entienden. Buenísimo. También entonces posiblemente ya saben dónde buscar reportes GRI y demás. Sí, correcto. Ok. Igual tengo una Sí, filminilla de eso, por si sí, acaso. no, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué hemos visto de GRI? Ok, Eh, primero, ¿qué han visto de informes de sostenibilidad en ok, general? ¿Han visto sí, el COP? ¿Han visto Integrated Reporting o cubro esas no, filminas? no, vamos a ver, te cuento. Mi clase está basada en tres partes. La primera parte es, no importa la herramienta, lo que importa es el espíritu de rendir cuentas y Ujú, reportar. ¿Mm? ujú, ujú, Entonces, primero hago todo un repaso, que esas han sido las últimas, hoy es semana 7. Las 6 semanas anteriores han sido 5 semanas de contexto, de por qué es importante reportar, por qué es importante la transparencia, el ujú, tema de la reputación en las empresas, ujú, el tema de cómo el reporte mejora la reputación ujú. y los beneficios de reportar. Ah, buenísimo. La semana, todo eso es el contexto, ¿verdad? Poniendo de primero el espíritu de la rendición de cuentas antes de Ok, cualquier otra cosa. buenísimo. Y en segundo lugar,
Caro y Ricardo, buenas noches. Estoy contextualizando a Ethel, que hoy nos va a acompañar en la clase por aquello de que estén oyendo una conversación. Buenas noches, Este, gracias. entonces, y finalmente, ahora estamos empezando a ver herramientas. Ya pasamos un poco por Pacto Global y por algunas otras. La Ok. semana pasada hablamos de GRI muy por encima y la idea es que hoy nos sumerjamos todo lo que vos puedas En en GRI. Henry. En Ok, GRI. ok, Reporte integrado lo tengo para las siguientes semanas. ok. Pero Tenía, puedes hablar de él, claro. perfecto. Tengo unas líneas muy, muy rapidillas, igual que las que hice yo en AmCham. Ok, ok. Entonces las voy a cubrir muy rápido porque vi que ya vieron Pacto Global, entonces nada más las paso muy rápido y les digo que ya lo han visto y luego hablo del contenido básico del informe y después ya de una vez entramos a Henry. Perfecto, excelente, genial. Buenísimo, Vamos entonces. a dar unos 10 minutos para que siempre trato de que haya quórum antes de empezar. Somos Claro, como claro. 21, entonces cuando haya 15, 16 arrancamos. Excelente. Entonces, ¿vas a grabar la Sí, sesión? se está grabando. Ya se está grabando. Ok, perfecto. Yo voy a echarme una revisadita aquí a ver si puedo hacer la pregunta que quiero, pero no veo como opción de hacer pregunta. Pero todo el mundo usualmente puede hablar durante la sesión. ¿Sí? Ah, sí, claro, me levantan la mano o chateamos o todo, 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 si no hay ningún problema. Ok, Además, yo en eso te ayudo. Yo voy a estar pendiente del chat ujú, y cuando veo una mano levantada o alguien comentando algo en el chat, te interrumpo un toquecito y te hago la consulta buenísimo, o le doy la entonces. palabra a alguien. Súper, ¿Ok? buenísimo. Ok, Pura vida. súper bien. Voy a Muchas ponerme en gracias. silencio mientras empezamos. Yo también, pura vida. Pura vida.
Bien, buenas noches. Ya tenemos 13 personas. Vamos a iniciar. ¿Me escuchan? Por favor, me pueden decir en el chat si se oye bien, si todo el mundo lo escucha. Perfecto, muchas gracias. Hoy tenemos una invitada muy especial. Para mí es muy de mucha satisfacción poder presentar a esta persona que viene a ayudarnos para que comprendamos más sobre GRI. Es una de las voces, de las pocas voces autorizadas en nuestro país para hablar de GRI de manera profunda y contundente, porque es de las pocas personas que está autorizada por GRI en Holanda para dar el curso de reportes de sostenibilidad con la herramienta GRI. Así que tenemos un lujo esta noche con nosotros. Ahora después la voy a presentar como ella se lo merece. Pero antes de darle la palabra a nuestra invitada, quisiera que, por favor, iniciáramos con el grupo de BBVA y el grupo de Walmart, que la semana pasada se quedaron sin presentar. Me gustaría que una o dos personas de esos grupos nos contaran en unos minutos cómo les fue con el análisis, qué sacaron como resultados. Como veíamos en las preguntas que teníamos en ese momento, si estaba completo, si era gris, si no era gris, qué le faltaba desde el punto de vista de ustedes, cómo poder mejorarlo y qué pudieron aprender. Entonces, tal vez el grupo de BBVA, si alguno quiere, por favor, ayudarnos, el que ustedes habían nombrado ya como relator, probablemente. Si me ayudan con los micrófonos, les agradezco para que estén en mute. Me parece que Laura, que Andrea, que Rosa estaban en el de BBVA. Si alguna, por favor, nos ayuda con el resumen de lo que vieron. Buenas noches, profesor. Rosalena, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, usted. Nosotros estamos, Andrea, Lau y creo que Daniela también. Creo que Andrea es la que va a hacer el resumen. Yo le había comentado una situación particular en este momento, entonces, Sí, claro. entonces no sé Hola. si Andrea lo puede hacer. Ah, perfecto. Gracias. Andrés se está conectando. Bueno, para comenzar, buenas noches. Buenas noches. Nosotros, bueno, lo que encontramos en este reporte es, el reporte se divide en 12 partes: la carta al presidente y los delegados, la introducción, estrategia y modelo de negocio, la información financiera del grupo, las áreas del negocio, la relación con el cliente, la gestión de personas, prácticas responsables, finanzas sostenibles, inversión en la comunidad, gobierno corporativo y la guía de la elaboración del informe. Vimos algo dentro de las preguntas que usted nos dio como guía, decía, ¿tiene algo que no hemos visto o es diferente? Algo bonito que nos pareció es que ellos se enfocan mucho en el público interno.
Entonces, una de las frases que ellos tienen es: nuestra aspiración es a afianzar la relación con el cliente. En el tema de afianzar la relación con el cliente, también ellos se enfocan mucho en el tema de servicio al cliente, atención, tal vez, dame un segundito para... Hay un detalle importante también, profesor, es que ellos tienen un tema aspiracional que al menos yo no había leído en otro reporte, memoria. En otra memoria, porque por lo general tienen misión, visión, valores. Los que tienen el propósito son como los que ya van más encaminados, pero en este tenían también un tema de aspiración y justificaban en los diferentes eslabones a qué aspiraban, ¿verdad? En ese relacionamiento con el cliente, a esos gestores internos, ¿verdad? Que sí les dan como mucho valor de que ellos estén bien, de que ellos estén, digamos, tienen muy alto el tema de años laborados, más de 10 años laborados es el promedio. Entonces hay gente que realmente se queda bastante, bueno, y es un lugar enorme, ¿verdad? Que son como 135,000 empleados. ¿Pudieron ver temas de materialidad, alguna comparación? ¿Ellos hicieron alguna declaración de metas, de compromisos? A mí me llamó la atención, bueno, de las cosas que me llamó la atención fue que sí hacen un comparativo, ¿verdad? Como de años pasados y cómo lo van logrando y grafican el tema, ¿verdad? Obviamente sí tienen materialidad. No me acuerdo tal vez ahora alguno como muy exacto, pero sí ellos sí hacen un comparativo de cómo se va evolucionando ese tema y cómo, o sea, cuáles son las metas. Lo que pasa es que lo que yo le encuentro complicado a este reporte, ¿verdad? Es que es un texto muy, bueno, obviamente también es un tema financiero, ¿verdad? Es un texto muy complicado y el tipo Muy de técnico. letra Es muy técnico. El tipo de letra es súper pequeño. Por ejemplo, en la parte donde ellos hablan sobre los ODS, que los tocan todos, ¿verdad? Es todavía más pequeña la letra, ¿verdad? O sea, es como dolor de vista y demás. Entonces, esa parte yo sí creo que, digamos, ellos deberían hacerlo como, ok, bueno, está ese que es como, digamos, la mamá de los chiquitos, pero que tengan otro donde sea más gráfico, donde sea más ágil la lectura, donde sea más rápida, porque de verdad que eso para, digamos, una persona que está metida por ejemplo, usted que está metido en ese gremio, que es banco, que es esto, o sea, para leer eso y irlo comprendiendo a detalle es bastante tiempo el que hay que invertirle, ¿verdad? Principalmente por eso, porque es muy técnico, es muy denso. O sea, aquí tiene grafiquitos, pero estos que le digo, como los comparativos, ¿verdad? Pero muy pocos, la gran mayoría es un texto chorreado. También vimos que está como actualizado, tiene una actualización hasta el 2015. Ellos han hecho como unos 3 informes de responsabilidad social y ya como para el 2016 fueron como incorporando la parte financiera dentro, como un reporte ya como integrado. Entonces, bueno, en 2015, perdón. Entonces ya fueron como, primero antes de eso fueron solo informes de responsabilidad social corporativa y después ya fueron introduciendo ya como algo todo integrado. Finalmente, tienen clara la materialidad, reportan cómo llegaron a su estrategia. Sí. Sí, ellos tienen ahí la materialidad, los temas que salieron materiales y cómo llegaron y todo. Sí. Con respecto, profesor, a lo que le estaba comentando del cliente, ellos utilizan una metodología que se llama Net Promoter Score, que es un índice de recomendación que es reconocido a nivel internacional, y ellos en los últimos 8 años se evalúa del 0 al 10, y en los últimos 8 años ellos obtuvieron el primer lugar de este indicador en 6 países. Es como un índice de reconocimiento y de recomendación, o sea, que el cliente recomienda y además que sí está satisfecho. Claro, ok.
Otro detalle que tal vez yo no he visto en otros es que ahí mismo, en el mismo documento, adjuntan, digamos, la evaluación del tercero, ¿verdad? En este caso de KPMG, la auditoría. Sí, claro, está auditado, esa es otra fortaleza. Bien, gracias. Aquí importante, tal vez resalto de lo que han dicho para darle la palabra a los compañeros de Walmart, es complejo, técnico, eso es un reto, porque efectivamente, como ahora lo vamos a ver con Ethel, el tema de los reportes para tener credibilidad, para ser realmente de peso, pues en algunas partes podrían caer y generar información muy técnica, muy densa. El reto es cómo la comunicamos. Y como siempre se los digo, ¿qué quiere el público? ¿Qué quiere el público de interés? ¿Cuál es el público de interés al cual está dirigido? ¿Cómo se lo voy a decir? Sin perder precisión, sin perder estructura, sin perder profundidad. Y lo otro importante es que algo positivo es que ellos nombran unos compromisos, definen unos compromisos, se escriben ampliamente cómo están llegando a las metas. Y eso es algo importantísimo porque nos permite ver cosas positivas y retos a futuro. Bien, de los compañeros y compañeras de Walmart, ¿quién nos va a ayudar? Hola. Hola. Yo voy a comentar un poquito. Estela Gracias. está fuera del país, entonces le dificulta y por ahí andan. Entonces, bueno, lo primero que notamos es que es un informe extenso, está bien graficado, es muy amigable con la persona que lo lee. Está dividido en 5 partes. La primera se llama Approach, donde viene un mensaje de liderazgo de la empresa, donde viene un mensaje de liderazgo también de la parte de sostenibilidad. Después tiene la parte ambiental, la social, el governance y la parte más metodológica con el ESG data, lo manifiestan. Algo que nos llamó mucho la atención es que, bueno, aparte de que apuntan a muchas áreas, a todas las dimensiones e inclusive apuntan a todos los objetivos de desarrollo sostenible, tienen sus partes muy bien mapeadas, pero no presentan elementos de diagnóstico, no dicen cómo llegaron a los ejes programáticos que llegaron. Los tienen muy claros, los tienen metodológicamente establecidos cómo los trabajan, pero no está por lo menos manifiesto en el documento, a lo que recordamos y pudimos leer, porque sí es un documento muy extenso, elementos de diagnóstico, no hay como un proceso de materialidad o cómo llegaron a esos temas materiales. También entendemos que pues, los recursos de Walmart les permiten abarcar todos los temas que trabajan, pero no hay realmente una delimitación de alcance. O sea, tiran o pretenden o abarcan muchísimo, pero no se sabe exactamente qué no abarcan. No, es un reporte que plantea cosas muy buenas, pero solo lo bueno, todo lo alcanzado, pero realmente no hay una línea base que diga basado contra qué lo miden o contra qué están reportando. Tienen una versión web. De hecho, hay una versión web del reporte. Sí. El reporte ahí está en línea, completo, igualmente bien diagramado para descargar. Entonces, eso es una ventaja. Está accesible para todos. Y como les dije, es muy, muy fácil a pesar de que es extenso, es muy fácil de entender porque se enfoca mucho en las datas, visualmente es atractivo. Entonces, por ese lado está bien. Sí hablan de GRI y sí, como Walmart se divide en muchas regiones, GRI tiene registradas muchas de las regiones de Walmart, pero no estamos claros de que sean todas. Claro. Entonces no sabemos cómo funciona y tal vez hoy se pueda aclarar cuando una empresa pues está dividida corporativamente en regiones o en diferentes espacios, cómo manejan sus reportes, sus además, etcétera. Pero sí, ese es como el análisis muy superficial de lo que recordamos. No sé si Pau tiene algo más que se me escape. Gracias, Ricardo.
Nada más iba a decir, perdón, Sí, la que adelante. atraviesa el caballo. Nada más iba a decir de eso último que dijo Ricardo, son 4 países nada más que reportan, o sea, de lugares de Walmart que reportan con GRI, es Brasil, Chile, y ahorita no recuerdo cuáles eran los otros 2 que reportaban con GRI. El resto no reportan GRI. Y en el informe que está para descargar y todo eso, no se delimita nunca nada, o sea, hablan de Walmart en general, pero Walmart está presente en muchos países, entonces eso sería bueno como agregarlo o especificar. Gracias. Importante aquí, temas de alcance. El alcance hay que definirlo con claridad. ¿De qué estamos hablando? Zonas, regiones, países, el mundo entero. ¿De qué habla este reporte? Segunda cosa, oportunidad de mejora que ustedes mencionan muy bien. De ahí, cuénteme el cuento completo. Si me va a reportar, repórteme todo lo bueno, perfecto. Pero también dígame cuál es la oportunidad de mejora, dónde están los retos, cómo va a cerrar las brechas, de dónde sale su materialidad, sus focos de acción y cómo va a cerrar esas brechas, cómo va a disminuir los impactos negativos que está generando. Y algo positivo que mencionan es la facilidad, lo dinámico. Yo entré a la página web, pude descargar el reporte, hay un video de resumen. Ese tipo de herramientas se vuelven vitales para que la gente comprenda más fácilmente el reporte en general. Bien, muchísimas gracias a los 2 grupos que faltaban. Vamos a proceder con la charla de Ethel sobre reportes. Ethel Maldonado es ejecutiva de AED, la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Es ingeniera industrial, además de eso tuve el placer y el orgullo de trabajar con ella en Purdy Motor hace varios años, en los cuales aprendí muchísimo de ella. Y segundo, me parece que es de las voces más autorizadas para hablar de GRI en el país, porque como les digo, es de las pocas personas capacitadas por GRI en esta herramienta. La dinámica es que Ethel va a compartir, a conversar, a preguntar, y las preguntas o comentarios que ustedes tengan, por favor, me las ponen en el chat y yo voy interrumpiendo a Ethel y le voy comentando sobre lo que ustedes quieran compartir. Ethel, buenas noches, muchas gracias y somos todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Luis. Yo puedo decir que yo tuve el placer también de trabajar con vos y aprender muchísimo, y por dicha tengo todavía el placer de que trabajamos juntos desde AED y desde BAC. Para mí es un honor que me hayan invitado esta noche a comentarles un poquito más sobre reportes de sostenibilidad. Hola, hola, ¿se fue el sonido? A mí se me fue. Sí, a mí también se me fue. A mí también. Voy a ver qué pasó. Un segundo. Hola, hola, ¿me ¿Y ahora escuchan qué? por ahí? Volviste. Algo toqué. ¿A dónde me quedé? Que era un placer compartir con nosotros lo de reportes. Ah, bueno, excelente. Qué dicha que se escuchó eso. Y tal vez el único cosito que les quería decir además es por si acaso de pronto escuchan el grito de una bebé por ahí, es que estoy dando la clase desde la casa y podría ser que la Julia se manifieste, pero espero que no. Por el momento todo en orden. Excelente, entonces, muchísimas gracias. Muy brevemente, Alianza Empresarial para el Desarrollo, a quien yo represento también y quien me ha dado la oportunidad de capacitarme en GRI. Somos una alianza de más de 120 empresas que están trabajando y comprometidas con el desarrollo sostenible del país. Empresas que, como ustedes bien saben, están en este ciclo de mejora continua, siempre identificando por dónde se puede trabajar mejor, mejorar prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Y AED es
representante y es como una ventana a muchas organizaciones internacionales y regionales, el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible particularmente, que tienen muchísima información de interés, de vanguardia en temas de sostenibilidad. Así que les invito también a visitar el World Business Council for Sustainable Development, integrarse particularmente, que es una red de organizaciones similares a AED en Centroamérica, ARISE, buscando tener planes empresariales para la gestión de riesgos naturales. Somos el capítulo de Pacto Global, que espero que ustedes conozcan. Hoy vamos a mencionar brevemente Pacto Global, pero estoy casi segura que ustedes saben muy bien qué es Pacto Global. Y además somos el Certified Training Partner de GRI, Global Reporting Initiative. Entonces, sí, somos la organización a cargo de dar los entrenamientos certificados de GRI, y les voy a comentar tal vez al puro final de la sesión sobre los entrenamientos certificados. Pero muy bien, el contenido de la sesión de hoy, vamos a hablar del principio de rendición de cuentas, que sé que lo han estado tratando con Luis en las clases. Tal vez hacer una consulta al público de por qué queremos reportar y a quiénes, para que lo vayan pensando y lo pueden ir de una vez colocando en el chat. Vamos a tocar muy brevemente en las metodologías de la COP, del Pacto Global, del reporte integrado, y luego nos metemos de lleno en el GRI. No sin antes tocar la parte de una estructura básica de un informe que ustedes ya veo que han estado analizando informes, y entonces es muy probablemente nada más para alinearnos en esas estructuras básicas, y al puro final cerramos con otras lecturas de interés y el curso certificado de GRI. Si tienen alguna consulta durante la presentación, de verdad, por favor, vayan agregándolo ahí. Si Ya tienen tenemos acceso a ya la tenemos el presentación, chat. sí. Vamos Ok, a ver, se está grabando la sesión, ¿verdad? correcto. Y yo Entonces, se la subo al aula virtual después. buenísimo, excelente, súper. Entonces, muy bien, ¿de dónde sale esta parte de rendición de cuentas y por qué es importante, verdad? Hay un ciclo de mejora continua, un modelo que hemos trabajado en Alianza Empresarial por el Desarrollo por varios años, y parte, ¿verdad? Sabemos que todo parte del compromiso de la dirección, de tener un equipo de trabajo fuerte, apropiado para la empresa, tener herramientas de diagnóstico buenas que nos permitan desarrollar una estrategia alineado con los temas materiales de nuestra organización, desarrollar un plan de trabajo, ojalá meterlo en la estrategia de negocio, ¿verdad? Y al final es importante siempre la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces nos enfocamos en este último paso, ¿verdad?, de rendición de cuentas, no sin mencionar que esto es un proceso siempre de mejora continua. La rendición de cuentas nos debería permitir tener retroalimentación de esas partes interesadas, retroalimentación de cómo es que vamos, para volver nuevamente a incluir esta información dentro del diagnóstico, dentro de nuestras estrategias que estamos revisando constantemente. El modelo de AED, mira, ahí le puse fuente GRI, es más bien fuente AED, habla de una rendición de cuentas desde lo más básico hasta lo más avanzado que tienen a mano derecha. La empresa, ¿verdad? Lo más básico sería que una empresa realice periódicamente una memoria o reportes de sostenibilidad. En breve vamos a ver, es posible que ya lo hayan visto, pero me avisan si ya lo vieron cuando tengo la filmina de cuál es la diferencia entre una memoria y un reporte. Y lo ideal es que sí, estas memorias tengan indicadores de desempeño en las 3 dimensiones. E indicadores de desempeño, ¿verdad?, que vayan no solamente más allá de qué es el indicador, sino, como bien lo estaban mencionando ustedes al analizar estos reportes, que hayan metas. De nada nos sirve, ¿verdad?, muchas veces decir, ok,
lograron involucrar a unas 500 personas en este proyecto en particular, si no sabemos si la meta posiblemente era 1.500 personas, ¿verdad? 500 puede sonar genial, pero no sabíamos cuál era la meta, en cuál tiempo se quería lograr. Entonces, tener indicadores y metas particulares es muy importante. Luego, el siguiente paso, cuando una empresa ya se va sintiendo mucho más cómoda con su rendición de cuentas, es, ¿verdad? Ojalá tener una metodología específicamente para el informe, ¿verdad? Una metodología estándar nacional o internacional. Y en Costa Rica no se utiliza mucho, pero uno de los pasos es ojalá auditar o verificar algunos de los principios, al menos con los que fueron generados la memoria de sostenibilidad. Importante aquí tal vez ver que informes de sostenibilidad particularmente a veces dicen, bueno, esto es lo auditado fue la parte financiera, obviamente en la gran mayoría de compañías que publican ya se auditan las partes financieras y entonces hay que entender muy bien qué es lo que está auditado. Cuando ya leemos un informe con ojo crítico, ya podemos ver, ¿verdad? Si lo que se fue auditado fue la parte financiera o si fue auditado el cumplimiento de los principios de calidad de un informe. Entonces, he ahí, pero dependiendo, ¿verdad? De qué tan madura esté la empresa, utiliza o no estos elementos. Y finalmente, como les comentaba, una memoria debe ser un mecanismo de rendición de cuentas y que nos permita recibir retroalimentación de las partes interesadas. Voy a volver al principio de rendición de cuentas de ISO 26000, que se lo deben saber ya de memoria después de tantas semanas de curso. Pero es muy importante, ¿verdad?, que podamos rendir cuentas independientemente si lo hacemos a través de un informe de sostenibilidad o no. Como Luis bien les ha mencionado, hay muchísimas formas de rendir cuentas. También hay muchísimas formas de relacionarnos con nuestras partes interesadas. Y el informe de sostenibilidad es uno de los medios, ¿verdad? Entonces, hoy sí nos trae aquí la parte de informes de sostenibilidad, pero no es sinónimo necesariamente, ¿verdad?, de rendición de cuentas. Rendición de cuentas es mucho más amplio y los informes de sostenibilidad son uno de los medios que podemos utilizar para rendir cuentas. GRI sí nos habla que un informe de sostenibilidad, ¿verdad?, nos tiene que ser una forma de rendir cuentas tanto de los elementos positivos como negativos y cómo vamos trabajando hacia la meta de desarrollo sostenible. Pero previo a empezar ya con el detalle de todo esto, quisiera escuchar de ustedes a través del chat, ¿por qué creen que las empresas y por qué ustedes desde sus puestos de trabajo, en el caso de ser así, por qué quieren reportar? ¿Y a quién quieren rendir cuentas? Muy específicamente, obviamente me pueden decir, bueno, todas nuestras partes interesadas, pero me gustaría al menos leer un par de ejemplos del por qué creen ustedes que las empresas quieren reportar y a quiénes específicamente le quieren compartir información a través de un informe de sostenibilidad. Pueden hacerlo por el chat, pueden levantarme la mano y les abro el audio. Ustedes me dicen. No todos, no todos al mismo tiempo. Muy bien. Aquí estoy viendo que Miriam Córdoba habla que los accionistas. Sí, excelente. Y a los clientes. Y porque genera credibilidad, ¿verdad? Hay que reportarle a todos, nos acerca a las partes interesadas y a las comunidades, genera confianza y transparencia. Muy bien. Sí, yo coincido con ustedes en cuanto a que genera confianza y transparencia y los accionistas o a veces hasta los potenciales accionistas, que son los inversionistas, buscan información en informes de sostenibilidad. La buena práctica, y ustedes conocen, ¿verdad?, a la fuente RobeCosam y analiza información que
salen los informes de sostenibilidad de miles de compañías para identificar cuáles son los temas relevantes en esas industrias y para recomendarle a los inversionistas qué temas particularmente deben ver y que se puedan comparar con otras organizaciones. Entonces, sí, genera confianza definitivamente a un inversionista y un accionista saber que una empresa tiene la rigurosidad suficiente para capturar la información, para ponerla en un informe de sostenibilidad y hay todo un proceso detrás de esto que, que, que no se hace de una noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿a quién queremos rendir cuentas? Ustedes me dicen, ¿verdad? Que a la mayoría de las partes interesadas, inclusive a los clientes, el informe realmente va a depender de, de cómo lo logramos comunicar, ¿verdad? La información del informe, como decía Luis, dependiendo de la parte interesada a la que queremos comunicar, vamos a tener que transformarla de cierta manera porque el informe muchas veces, ¿verdad? Es leído por personas que trabajamos en la industria, inversionistas y accionistas, posiblemente la junta directiva, pero a veces no va mucho más allá. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, no, escucho por ahí, pero bueno, ok. Entonces, es correcto, les agradezco por sus intervenciones y creo que eso siempre es muy importante partir de eso, a quién queremos reportar y por qué y el cómo. Porque el informe sí va a ser uno de los métodos, pero no el único y hay que buscar formas innovadoras de llegarle a esos públicos de interés. Como ustedes ya, ¿verdad?, han ido aprendiendo en la maestría, cuando hacemos una consulta a partes interesadas, usualmente también identificamos cuáles son esos canales de comunicación relevantes con esa parte interesada y entonces hay que sacarle el jugo, no solo a través del informe. Muy bien. ¿Por qué reportamos? Hay muchísimas razones. GRI identifica particularmente que hay beneficios tanto internos como externos, en parte internos porque nos permite establecer nuestra estrategia y visión en un documento, nos permite organizar mejor nuestros sistemas de gestión, identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, motivar a nuestros colaboradores, pero externamente, como ustedes bien lo identificaron, la parte de confianza, reputación, atraer capital de posibles inversionistas y accionistas, manejar a las partes interesadas y es una ventaja competitiva. Entonces, esos son algunos de los beneficios. Me imagino que han visitado la guía de informes de responsabilidad social que está subida o colgada en la página del MAKE. Ahí les dejo el link abajo, pero es muy importante partir de esta guía de reportaje del MAKE porque a nivel nacional se define muy bien la diferencia entre una memoria, entre un informe y un reporte de sostenibilidad o de responsabilidad social. Entonces, en esta pantalla les subrayo elementos bien importantes. Memoria nos cuenta historias, ¿verdad? Qué bonito, todo lo que logramos este año, pero no es necesariamente me da información sobre si estoy logrando metas o indicadores. Cuando ya hablamos de un informe de sostenibilidad, nos habla cuáles fueron esos compromisos adquiridos con objetivos claros, con metas e indicadores y podemos ver que hay claramente un plan de trabajo detrás de estos compromisos. Y se da el paso al reporte de sostenibilidad cuando además podemos comparar el resultado de esta compañía en los distintos temas a través de los años. Usualmente, mínimo unos 3 años de información que uno pueda decir, bueno, hay una tendencia a esta compañía a mantenerse dentro de los límites establecidos, dentro de la meta o a ir aumentando según, ¿verdad?, para alcanzar su meta. Entonces, usualmente tratamos, ¿verdad?, de que las empresas logren tener al menos unos 3 años de comparación, que uno diga, ok, sí, entiendo por dónde va la cosa. Y es muy importante que el proceso de materialidad se vea claramente
desarrollado y que los temas materiales se puedan entender en su totalidad dentro del informe de sostenibilidad. Ahora, esta es la definición entre memoria, informe y reporte. Durante mi presentación yo voy a utilizar muchísimo la palabra informe porque en GRI se utiliza, digamos, la traducción oficial es informe, pero sí quisiera que a nivel de sus trabajos y de sus tesis o proyectos de graduación tal vez se refieran a estas definiciones porque son las oficiales a nivel nacional. Muy bien, hasta aquí, ¿ninguna pregunta? Ok. Laura me pregunta que si es indispensable o obligatorio que una empresa que cotiza en la bolsa reporte GRI. Una empresa que cotiza en bolsa definitivamente tiene que reportar. Hay cuestiones de transparencia. No es obligatorio que sea GRI, pero GRI es la metodología más utilizada a nivel internacional de reportaje. Y en breve vamos a ver por qué. Espero contestar su pregunta y si no me avisa para recapitular. Muy bien, entonces muy brevemente metodologías que vamos a ver. Primero la del COP de Pacto Global. Más bien yo le cambié el orden al final, el reporte integrado y después caemos en GRI. Me dijo Luis que conocían todas las metodologías, ¿verdad? Entonces, buenísimo. Pacto Global, particularmente la comunicación sobre el progreso, es para las firmantes, empresas firmantes deben decir una vez al año cómo va, ¿verdad? El avance en los 10 principios de Pacto Global y debe tener al menos aquí esta estructura básica que les coloco, la declaración de apoyo al Pacto Global de la persona gerente o presidente de la organización. Tiene que tener una descripción de cuáles son los avances en derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente y anticorrupción, y la parte de la medición de resultados con indicadores de desempeño. Se llama COP, ¿verdad? Comunicación del progreso cuando es para una empresa privada y se llama COE, Communication or Engagement, ¿verdad? Cuando es para una ONG o una asociación o una organización sin fines de lucro. Tal vez esa diferencia, ¿verdad? El COP sí es anual y el COE es cada 2 años, pero la estructura básica es la misma. Perdona, Ethel, nos Sí. preguntan que si es indispensable o obligatorio que una empresa que cotiza en bolsa reporte GRI. Creo que traté de, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Sí, traté de contestarle a Laura. No es obligatorio que sea GRI, pero una empresa que cotiza en bolsa sí definitivamente tiene que reportar. La mayoría de las empresas en el mundo que reportan sí utilizan la metodología GRI, pero Ok, no es obligatorio. Y ya vamos a ver por qué gracias. la mayoría utiliza GRI. Con mucho gusto. Buenísimo. Entonces, hay niveles de diferenciación de los COP. Hay un COP que es para aprendices, otro para activos y otro para avanzados. El de aprendiz o learner, ¿verdad? Podríamos decir que no cumplen con uno o más de los requisitos mínimos y te dan máximo 1 año para ponerse en regla y pasar de una vez al nivel activo o avanzado. Obviamente el nivel avanzado, como ustedes bien saben, ya va más allá y ojalá tenga componentes de rendición de cuentas en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Pacto Global es el capítulo empresarial de Naciones Unidas y por ende tiene la batuta de compartir y dar seguimiento a los ODS a nivel empresarial. Entonces también esto es muy importante hacerlo notar, ¿verdad? Para que los COPs y los informes de sostenibilidad, independientemente de la metodología, tengan componentes también de los ODS. Ustedes pueden revisar los COPs que están disponibles de todas las empresas firmantes del Pacto Global en Costa Rica y en esta página web que les muestro ahí, uno puede
buscar, ¿verdad? No solamente en la página de GRI, uno puede buscar también aquí reportes que aunque no son de GRI, uno puede ver los COPs o los COEs de las diferentes organizaciones. Ahí su pantalla pueden ver las organizaciones que salen de primeras cuando uno revisa a nivel de Costa Rica. Y tenemos la metodología de reporte integrado que ustedes van a ver más adelante en el curso con un poquito más de detalle, que lo que se busca es justamente, ¿verdad?, tener la rendición de cuentas en un solo lugar. Ustedes conocen muy bien lo de la triple línea base o el triple bottom line, en donde las empresas no solo buscan, ¿verdad?, una utilidad en la parte económica, sino también cuál es mi contribución positiva, neutra o negativa en la parte ambiental y la social. Y el Integrated Reporting busca que haya una rendición de cuentas conjunta en un solo lugar. Y se hablan de 6 tipos diferentes de capitales: el financiero, lo producido, el capital intelectual y el humano, el capital social, relacional y natural. Muy importante, bueno, y después tenemos GRI, ¿verdad? GRI además ha ido evolucionando con el tiempo. Empezamos en el año 2000 con las guías de GRI y fueron evolucionando al G2, G3, G4, y hace 2 años y medio casi 2 años creo que ya es obligatorio usar los que se llaman estándares GRI. Los que están familiarizados con las guías G4 se van a acordar que las guías G4 eran un poquitillo tiesas y a veces uno reportaba más de la cuenta y después ya nadie quería volver a reportar, ¿verdad? Con GRI, porque realmente era muy tedioso y muy cansado. Entonces, los estándares GRI definitivamente siento que han dado un giro muy positivo porque flexibilizaron su estructura, que ahorita lo vamos a discutir con detenimiento, y ahora es mucho más simple e inteligente utilizar los estándares GRI. Es muy importante que notemos que ahorita acabamos de hablar de 3 metodologías: el COP, reportes integrados y GRI. No es necesario decir me caso con una y no hago la otra. Uno puede tener un mismo informe que cumpla con los requisitos de las 3 metodologías. Entonces, eso es muy importante que lo noten. No sé si notaron algunos de los reportes que estudiaron, de los 4 grupos, si los reportes en algún momento también mencionaban ser GRI o no, además de ser el COP o cumplir también con metodología de reporte integrado. ¿Alguno logró ver eso? Daniela dice que sí, que BBVA, ¿cuáles metodologías cumplía a los que fueron del grupo de Daniela? Según lo que yo entendí, era el GRI y el integrado también. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Y notaron algo entonces posiblemente en el resumen, ya sea al inicio o al final del reporte, donde hay una tabla de contenidos? ¿Notaron que había una tabla de contenidos de alguna manera combinada entre las 2 metodologías? No, pero sí lo que me fijé en la página de internet es que ellos tenían 13 informes de responsabilidad corporativa. Tenían tenían primero los 3 informes, y por primera vez se hizo el integrado en el 2015. Y ellos también reportaban para GRI. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces sí es importante que podemos tener, Perdón, ¿sí? es que no me podía conectar, pero también usaban el A1000. Eran 3. Bueno, ¿qué es el A1000 particularmente? Chanfle. Bueno, yo me lo he leído, pero no sabría decir si es como el tema de reportar igual que GRI o si es como parámetros a seguir. Ok, voy a abrir aquí al público para que alguna de las personas que está aquí tal vez nos comente específicamente qué es el A1000 y ya yo retomo con el A1000.
¿Algún voluntario o voluntaria? Yo no puedo, ¿verdad? No. Muy bien. Shani Christie me dice que es el de la gestión de partes interesadas. Rosa Elena me habla de grupos de interés. Sí, van por buen camino, es correcto. AMIL es una norma, sí, una guía que nos permite trabajar con los grupos de interés, con las partes interesadas, cómo me relaciono con esas partes interesadas, cómo me comunico con esas partes interesadas, cómo hago una consulta adecuada de partes interesadas, más que todo, sí, está entonces muy relacionada, como lo dice Shani, como lo dice Rosa, con grupos de interés o partes interesadas. Entonces, importante, no es una metodología de reportaje, pero yo sí puedo decir que podría ser por eso la percepción que dentro en la parte del informe donde hablo de mis partes interesadas, cómo me relaciono con ellas y cómo tomo en cuenta sus expectativas, que utilizo la guía AA1000 como base. Entonces eso sí puede ser ahí, ¿verdad? Estamos diciendo, claro, cumplo con el principio de contemplar a mis partes interesadas y además utilizo la metodología A1000, que es una metodología internacionalmente reconocida para relacionamiento con partes interesadas. No sé si quieres agregar algo, Luis. Justamente es eso, o sea, es como yo les comentaba en alguna clase, es la metodología autorizada para que cuando usted diga, sí, yo hice procesos de partes interesadas, bueno, si algún auditor, un KPMG o alguno, dice, bueno, ¿y qué? ¿En qué se basó? ¿En 2 más 2, 4? ¿O se lo sacó de la manga? ¿Verdad? Esta es una metodología estructurada de procesos, con análisis, que permite definir claramente esa consulta. Buenísimo. Ok, entonces, voy a pasar muy rápidamente por el contenido básico de un informe, porque ustedes se lo saben muy bien, pero ¿verdad? No podemos faltar, no nos puede faltar la carta del presidente. Y estudios de GRI, estudios de Global Compact, de Pacto Global, notan que todavía la carta del presidente pocas veces está todavía mencionando bien los ODS. Entonces, importante, si ya hicimos todo un estudio cómo nuestros temas materiales pegan con los ODS, cuidado, se les olvida, además, que la carta del presidente o la persona presidenta pueda decir cuál es la contribución de la empresa con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, el perfil empresarial, importantísimo, que las personas puedan saber, es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Si estamos hablando de qué tipo de empresa, cuántos colaboradores tenemos, cuáles son nuestras principales marcas y productos, cuál fue la materialidad, las partes interesadas y relacionamiento con ellas, y cómo se entiende el negocio como tal. Toda la parte de gobierno corporativo, toma de decisiones, comités y demás debe estar claramente especificada. La parte de ética e integridad, muy clara la parte del propósito, la misión, valores o códigos de conducta. Y ya después se entra la gestión en la parte de sostenibilidad o responsabilidad social para cada dimensión, eje o pilar, los objetivos, metas, compromisos, desempeños del tiempo y como Luis dijo muy bien, los retos. No, uno cuando lee un informe y todo es muy bonito, uno dice, qué lástima, les faltaron los retos. Y puede ser que, ¿verdad? A veces sí preparamos un informe lindísimo con los retos también bien especificados y cuando van por el proceso de aprobación, la gente va diciendo, ay, no pongamos esto, mejor quitémosles esta parte, uy, ahí no nos fue muy bien, evitemos hablar de esto. Y entonces es cierto, a veces hay muchos retos internos además sobre la información que queremos sacar y la parte de rendición de cuentas. Entonces, importante, hay todo un proceso de concientización interna que hay que ir haciendo al mismo tiempo que vamos preparando la información porque sería una lástima, ¿verdad? Que lleguemos, tengamos toda la información preparada y al final no se pueda sacar al público por una cuestión de, ¿verdad? Conciencia interna y rendición de cuentas y apertura a esa transparencia. No necesariamente tenemos que dividirla, como ustedes vieron,
por las 3 dimensiones. Cada organización la estructura según les sirva y ojalá responda muy bien a esa priorización en la materialidad y se profundice más en los temas más materiales y además según la estrategia que se hayan definido. Y sí hay que ver muy bien el periodo del reporte, cada cuánto se espera presentarlo, e importantísimo que muchas veces se nos olvida el punto de contacto. Si alguien tiene alguna consulta, que se pueda saber a quién referirse y cómo comunicarse con la empresa. No sé si vieron esa parte en los reportes que vieron algún punto de contacto. Pueden escribir en el chat sí o no, si vieron algo. Pero bueno, eso es importante que se vea en al menos algún lugar del reporte. Muy bien, vamos a entrar al reportaje GRI, que es lo que nos trajo hoy aquí. Vamos a ver. Para conocer un poquito más de GRI, GRI es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Y lo que se buscó justamente es lograr unos estándares que nos permitieran rendir cuentas, pero además compararnos con otros. Entonces, si una empresa de generación eléctrica en Costa Rica está reportando, ¿cierto?, en sus temas materiales, es muy probable, ¿verdad? Porque si siguieron el proceso correcto de materialidad, por decirlo así, no que haya un proceso único, pero un proceso exhaustivo de materialidad, posiblemente están reportando en temas similares a los que una empresa de generación eléctrica en Suiza, en Brasil, en Chile o en Colombia están reportando. Entonces, que les permitan a las otras empresas o inversionistas o lectores comparar ese desempeño con otras empresas similares a ellos. Entonces, por eso es tan importante que hayan estándares de rendición de cuentas y que hayan indicadores comunes de los temas más importantes para ciertos sectores. Y lo que se busca es que esta información permita a las partes interesadas tomar decisiones dentro de los ámbitos sociales, ambientales y económicos. Vamos a ver, que veo aquí si hay una pregunta o qué es lo que veo. Muy bien, en el de Florex sí proporcionaban una dirección de correo electrónico para atender consultas. Excelente. Ok. GRI nos habla de 10 principios para la elaboración de informes de sostenibilidad. A la izquierda de su pantalla tienen 4 principios de contenido y a la derecha tienen los principios de calidad del informe. Entonces, muy importante, 10 principios en total, 4 de contenido y 6 de calidad. ¿Qué es lo que nos dicen las partes de contenido? Bueno, que tenemos que asegurarnos que incluimos las expectativas de los grupos de interés, que además es importante que las personas que leen nuestro informe sepan sobre o entiendan sobre el contexto más allá, más amplio de sostenibilidad de la empresa, que se haya hecho un proceso de materialidad y que los temas estén claramente definidos, y la parte de exhaustividad. Entonces, que además de reflejar los asuntos materiales, la cobertura de esos asuntos materiales, si son, por decirlo así, impactos directos o impactos ya indirectos y extendidos, podamos dar cuentas sobre estos impactos. Entonces, que podamos realmente evaluar el desempeño de la información en el periodo del informe. Esto es lo que nos quiere decir la parte de exhaustividad. Ahora, cuando nos movemos a los principios de calidad, nos habla del principio de precisión. Entonces, ¿verdad? La información que tenemos es lo suficientemente precisa y detallada para que las partes interesadas puedan evaluar el desempeño de la organización. Nos habla del principio de equilibrio. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que tengamos información tanto de los aspectos positivos como de los negativos.
que fue lo que ustedes dijeron de uno de los informes, ¿verdad? Todo muy bonito, todo positivo, pero no veíamos los retos. Entonces, posiblemente este informe está faltando al principio de equilibrio. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, la evaluación total de la compañía. Luego hablamos del principio de claridad. Lo que quiere decir esto es que la información sea entendible y sea accesible para todas las partes interesadas. Luego, comparabilidad. La comparabilidad nos permite entonces analizar esos cambios en el desempeño de la organización a lo largo del tiempo y que eso también nos permita apoyar el análisis relativo a otras organizaciones. Entonces, compararnos es bastante importante. Fiabilidad nos habla sobre la calidad y la materialidad de la información. Y finalmente, el principio de puntualidad, ¿verdad? La información debe estar disponible a tiempo, ¿verdad? Para que las partes interesadas tomen decisiones informadas. No se vale que salgamos con un informe de sostenibilidad 3 años ¿verdad? 3 años después con información del 2016, por decirlo así. Ya no nos permite tomar decisiones. Entonces, tiene que ser relativamente puntual, ¿verdad? Que unos meses después del cierre del periodo que se reporta esté saliendo la información. Estos principios deben cumplirse en su totalidad para que un informe sea GRI. Hay pruebas particulares. Me imagino que para poder analizar estos informes ustedes bajaron los estándares GRI. Es muy importante que los bajen y que los estudiemos. Dentro de los principios, por ejemplo, aquí les enseño un ejemplo, el principio de inclusión de los grupos de interés. Hay pruebas particulares de cómo este principio se puede cumplir. Entonces yo les digo que esto es como un checklist. Entonces uno cuando está leyendo el informe, lo que dice es, bueno, vamos a revisar si realmente este informe cumple con el principio de inclusión de los grupos de interés. Entonces uno se lo lee y de pronto dice, ok, ¿describen los grupos de interés? Sí, ok, excelente, cumple, muy bien. Se basa en los resultados de los procesos de participación de los grupos de interés para definir su contenido. Sí, ok, perfecto. El resultado de los procesos de participación de los grupos de interés que informan las decisiones sobre el informe es congruente con los temas materiales incluidos en el informe. Sí, check, perfecto. Entonces, si cumplimos con esos 4 puntos, podemos perfectamente decir sí, se cumple con el principio de inclusión de los grupos de interés. Si hablamos de la parte del contexto de sostenibilidad, muy bien. Entonces, hay 4 puntos que deberíamos cumplir para estar seguros que cumplimos con ese principio. Entonces, para los 10 principios hay esas pruebas sugeridas. Cuando una organización, por ejemplo, AED, puede hacer una revisión de los informes de sostenibilidad. Usualmente este es el proceso que se sigue. Vamos a revisar si los principios, si en su reporte realmente cumple con los principios de reportaje de GRI. Entonces, para los 10 principios están esas pruebas y eso lo pueden encontrar en el estándar universal 101. Muy bien. ¿Cuál es la estructura de los estándares? Hay 3 estándares universales que los tienen en su pantalla. Los de fundamentos, que es el 101, que es donde explica con detenimiento también esos principios que acabamos de ver. Los contenidos generales, 102, el de enfoque de gestión, el 103, y después los estándares temáticos, que son los 200, los 300 y los 400. Hay 33 estándares temáticos. Importantísimo, no se reportan sobre los 33 completos. Se reportan solamente sobre aquellos temas que son materiales para la organización. Entonces, por eso es importantísimo cumplir con el principio de materialidad y por eso es importantísimo haber hecho un proceso adecuado de materialidad previo, ¿verdad?, a establecer la estrategia y obviamente previo a dar el paso a reportar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Siéntanse libres de ir colocando preguntas, ¿verdad?, en el chat en caso que existan. Preguntas, comentarios, dudas. Es importante que le saquemos jugo a este rato para evacuar alguna duda que te hayamos tenido sobre GRI
y su estructura general. Perfecto. Entonces, sí, Eh, adelante. Sí, yo tengo una consulta. Cuando, bueno, uno hace la materialidad, de ahí escoge qué tipo, bueno, si es económico o dentro de los económicos escoge los temas, ¿verdad? O ambientales o sociales. Con los contenidos generales, uno, o sea, tiene que complementarlo con contenidos generales o ese es solo para abarcar todo en general o cuando no se tiene una materialidad o en qué caso se tendría que reportar con, por ejemplo, con contenidos generales o con enfoque de gestión. Muy bien, muy buena pregunta. Qué dicha que lo pregunta porque me iba ya a empezar a meter en cada uno de esos y se me había olvidado explicar eso con detenimiento. Los estándares universales hay que usarlos siempre y los estándares temáticos según corresponda respondiendo a los temas materiales. Entonces, el 101 se usa siempre, el 102 se usa siempre y el 103 va a acompañar cada uno de los temas que voy a reportar, los temas materiales, en conjunto con el estándar temático particular. Vamos a ver un ejemplo, digamos prácticas laborales. Entonces, yo voy a agarrar el 103 y voy a buscar los estándares temáticos sociales que aplican con ese tema particular y entonces y ya vamos a entrar a cada uno de esos contenimientos, pero el 103 siempre se usa con cada uno de los estándares temáticos. Entonces, 101 de fijo lo usamos, 102 de fijo lo usamos y 103 con cada uno de los estándares temáticos. ¿Respondo a su consulta? Sí, entonces, por ejemplo, si son 10 temas, ¿verdad? Entonces serían el 101, 102 más 10, serían 12, serían como 22, entonces al final. 12, 22, perdón, informes, o no sé si estoy bien. No te preocupes. Muy bueno. Sería un solo informe, ¿verdad? Eso se utiliza en un solo informe. Ya vamos a ver el contenido de cada uno de estos, pero estarías utilizando estos dos principales, estándares universales, y estarías utilizando 10 de los estándares temáticos en conjunto con el 103. Ya vamos a ver por qué se utilizan en conjunto, tal vez para que les quede más claro. Además, Rosalena pregunta que no tiene claro cuáles son los que se dejaron de utilizar en el 2016. Yo sí indico que se utilizan los estándares ahorita. Me voy a devolver a esa filmina porque antes se llamaban, vean aquí, en algún momento se llamaban las guías GRI G3, después se evolucionaron a las guías G3.1, después se evolucionaron a estas guías G4 y después salen los estándares GRI. Cambiaron el nombre de cierta manera, pero eran como versiones, por decirlo esto. Entonces, las que se dejaron de utilizar, las últimas que se habían utilizado eran las G4 y estas ya no se pueden usar. O sea, ustedes si las tienen por ahí guardadas o algo, ya digamos, por decirlo así, son obsoletas. Ahora solo se pueden utilizar los estándares GRI, que son esos que les mostré, que son los que ustedes bajan, y yo al final de esta presentación, por si acaso no los han bajado todavía, les enseño dónde bajarlos. Antes era un documentote gigante y entonces era muy difícil actualizar, digamos, si se quería actualizar indicadores particulares y demás. Ahora, como ven que los estándares GRI se llaman estándares, no guías, ¿verdad? Entonces, como vemos que los estándares GRI, los estándares temáticos vienen solitos, cuando uno los baja, uno va viendo cada uno de los temas en particular y entonces se pueden actualizar también ellos solitos. Entonces, el proceso de actualización es mucho más rápido y eso hace también mucho más flexible la metodología. Entonces, espero contestar tu pregunta, Rosa. Ok, perfecto, qué dicha. Buenísimo. Ok, entonces, siempre utilizamos los estándares universales y utilizamos los 3 y además acompañamos al 103 con cada uno de los estándares temáticos respondiendo a nuestros temas materiales. Además, hay un glosario de GRI. Entonces,
hay un glosario tanto en inglés como en español. Entonces a veces uno dice, uy, ¿qué significará eso? Importantísimo, hay un glosario y uno puede visitarlo y uno lo baja cuando baja todos estos estándares, viene el glosario también. Ok, ya vamos a entrar en el punto más importante y le puse una estrellita todas son importantes, pero le puse una estrellita a las que yo quiero que no se pierdan del todo. Entonces, aquí ya tenemos desglosado, por decir así, los estándares. Nuevamente son los mismos que les enseñé en la filmina anterior, pero importante, el fundamentos, el 101 es el punto de partida. ¿Ok? Ahí vamos a utilizar los principios para la elaboración de informes durante todo el proceso. Esos son los 10 principios que les comenté. Entonces, durante todo el informe, todo el documento que ustedes tiene que estar, ¿verdad? Esos 10 principios siempre tenemos que cumplirnos. No es como que, ay, sí, exhaustividad para este tema, pero para este otro no. No, para todo el informe. Hay dos opciones para elaborar los informes de sostenibilidad: el esencial y la exhaustiva. Entonces yo digo, yo estoy reportando de conformidad con los estándares GRI de forma esencial o exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues es muy simple, pero es muy importante. Esencial es como lo básico, por decir así. Ok, lo básico que quiero cumplir es al menos, en verdad, los requerimientos básicos de 101, los requerimientos básicos de 103 y todos los estándares temáticos de las 200, 300 o 400 que son obligatorios. Pero si ya digo, no, voy a ir más allá, yo voy a ir al nivel exhaustivo, entonces tengo que definitivamente reportar sobre todos los indicadores de los contenidos generales y de enfoque de gestión, y además de los opcionales de los temáticos. Los temáticos van a tener unos obligatorios y unos opcionales, y tengo que, dentro de mis temas materiales, reportar todos los contenidos. Ya vamos a ver con detenimiento cuáles son los contenidos. Esto no quiere decir que el exhaustivo tenga que usar los 33 estándares temáticos. Es muy importante dejar eso claro. No. Eso quiere decir que si hago exhaustivo, escojo, sí, los que son los temas materiales, y dentro de esos temas materiales, todos los indicadores que vienen ahí. Espero explicarme. Voy a revisar el chat nada más. Perfecto, no veo nada más. Ok, listísimo. Entonces sí, la parte esencial, ¿verdad? Tiene la información mínima necesaria, y voy un paso más allá, construyo sobre la opción esencial y además agrego otros contenidos adicionales dentro de la parte de estrategia, dentro de la parte de ética e integridad, dentro de la parte de gobernanza, y además todos los estándares temáticos particulares, los contenidos completos, si voy a ser exhaustiva. No quiere decir que esencial o exhaustiva una sea mejor que otra, simplemente es lo que me siento cómoda como organización reportando, qué tan maduros estamos en la captura de esta información, cuánto tenemos disponible, y listo, y damos el paso en algún momento de esencial a exhaustiva si es necesario para nosotros. Para los que ya revisaron un poquito los estándares GRI, se dieron cuenta que todos los estándares se llaman los contenidos, ¿verdad? Y a mano derecha pueden ver la imagen, el contenido de la 303.3, por ejemplo. Hay debes y deberías, igual que una norma técnica de INTECO, por decirlo así. Los debes además están en negrita y son instrucciones que son obligatorias, y además están marcados en un cuadrito. Y además hay otros contenidos que son adicionales, ¿verdad? Que son recomendaciones, si les podemos, si tenemos información, o, ¿verdad? Si de pronto decidimos ya hacerlo exhaustivo, tenemos que reportar sobre estos. Además, hay directrices, son notas adicionales que no son cuestiones que tenemos que reportar, sino más bien nos ayudan a entender los requisitos de reportaje y aplicarlos. Entonces, como que es una explicación, a eso se le llaman directrices.
es un poquito, ¿cómo se llama? El lenguaje es un poquito confuso a veces, pero una vez que uno se lo empieza a leer, lo que uno muy rápidamente dice, bueno, estoy en un nivel esencial, no me pueden faltar los que estén en negrita, que son debes y están en un recuadro, y además, si estoy en la opción exhaustiva, voy a incluir los deberías, que son recomendaciones, no son obligatorias, pero son sugeridas, y si tenemos esa información, pues enhorabuena, la agregamos. ¿Ok? Esos son los estándares, ¿cómo se llama? Los conceptos básicos que no se nos pueden olvidar porque requisitos, recomendaciones y directrices uno los utiliza un montón y de pronto uno ya no se acuerda qué es qué. Pero buenísimo porque entonces en cada uno de los estándares esto se cubre una y otra vez. Entonces, si uno siempre tiene dudas, uno siempre al principio de cada uno de los documentos puede revisar esta información y no se pierde. ¿Ok? Entonces, para reportar de conformidad con los estándares GRI hay que cumplir estos 7 puntos clave, ¿ok? Cubrir todos mis asuntos materiales, no puedo dejar asuntos materiales por fuera. Debo siempre aplicar a lo largo y ancho de mi informe los 10 principios, tanto de calidad y contenido. La información, esto también es algo diferente, puede estar publicada en diferentes lugares. Antes había que tener un informe gigante donde todo estaba en el mismo lugar. Ahora no. GRI nos da la posibilidad de tener cierta información en el informe, cierta información en la página web o cierta información en algún otro lugar, siempre y cuando esté disponible y sea fácilmente accesible. Cumplir con los criterios específicos dependiendo si decidimos hacerlo a nivel esencial o exhaustivo. Cumplir con los requisitos de los contenidos particulares, con esos debes o esos deberías. Y además, tener en la declaración específica de cómo se han aplicado los estándares GRI, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir, bueno, este informe fue elaborado de conformidad con los estándares GRI a nivel exhaustivo. Hay que colocar eso. Muy importante, creo que no se los puse en una filmina, pero GRI le solicita a todas las personas que utilicen los estándares, ya sea para hacerlo a nivel de conformidad o si de pronto nada más dijimos, uy, mira, revisemos un estándar temático, vamos a usar este indicador. Es importante, GRI tiene en la página web de ellos un lugar donde uno dice, voy a reportar el uso de los estándares. No importa que su informe no sea GRI, pero si usted utilizó los estándares y utilizó algún indicador particular que es sugerido por GRI, repórtelo, porque enhorabuena, es información públicamente disponible. Queremos ver qué organizaciones lo están utilizando y agregamos esa base de datos de quiénes estamos utilizando los estándares. Entonces, sí pide GRI que les comuniquemos cuando utilizamos los estándares, ya sea para hacer un reporte GRI en su totalidad, importante, esto es gratuito, no hay que pagar por utilizar los estándares, ni por bajarlos, ni por comunicar que utilicé los indicadores particulares, pero sí sí hay que comunicarlo. ¿Ok? Buenísimo. El 102, como les dije, el 101 siempre se utiliza y el 102 me va a dar qué información contextual tengo que agregar sobre mi empresa y cómo elaboré los contenidos de mi informe. Entonces, esto nos viene a dar, ¿verdad? Como les dije, el contenido básico de informe, pero GRI lo especifica muy claramente, ¿verdad? Me dice, tiene que meter el perfil de la organización con 13 contenidos particulares, tiene que hablarme de cuál es la estrategia de la empresa, la visión, los riesgos, los impactos, las oportunidades. Hábleme de la ética y la integridad de su empresa. Hay 2 contenidos particulares para esto. Gobernanza, hay muchísimo. Hay 22 contenidos que me hablan del propósito, los valores, la estrategia y según sea esencial o exhaustivo, tengo que cubrir algunos o todos. ¿Cómo participamos a las partes interesadas? 5 contenidos particulares de esto y las prácticas de elaboración del informe, cómo manejé el tema de asuntos materiales y la cobertura. Recordemos que los temas materiales no necesariamente son elementos que gestionamos nosotros dentro de la empresa, sino que a lo largo de nuestra cadena de valor. Y es importante que las partes interesadas comprendan qué tan allá fuimos. Pueden ser que hayan impactos directos o impactos indirectos. Si hay impactos indirectos que controlamos, tenemos que
comunicar al respecto, rendir cuentas al respecto. Hay a veces impactos indirectos que realmente tenemos muy poco control, pues eso también tiene que quedar ahí evidenciado. Reconocemos que tenemos estos impactos indirectos. Hay poca disponibilidad de la información. Esto es lo que vamos a hacer para entender mejor cuál es la incidencia de, no sé, de accidentes a lo largo de nuestra cadena de valor, porque sabemos que somos una industria con ciertos riesgos y demás. Entonces es importante que quede esa cobertura bastante clara. Entonces, según sean esencial o exhaustivo, ¿verdad? Hay contenidos de la 102 que son obligatorios para todos y esos van a estar marcados con la palabra esencial delante de los contenidos relevantes dentro del estándar 102. Entonces, ¿ven qué clarito que es? Por decirlo así, el 102 me pide toda esa información de contexto de la organización. ¿Ok? Muy bien. El 103 habla sobre el enfoque de gestión y como ven ahí tiene una flechita de dos vías con los estándares temáticos, porque es justo lo que me dice es, voy a utilizar el 103 en conjunto con cada uno de los estándares temáticos. ¿Y qué es el 103? Es el enfoque de gestión. ¿Qué es el enfoque de gestión? Bueno, explicamos cómo gestionamos estos impactos, estos temas particulares. Vamos a decir cómo identificamos estos temas, cómo los analizamos, cómo respondemos a los impactos que tenemos, cómo gestionamos estos temas. Entonces, explicamos el asunto material y la cobertura. Eso es lo que les dije, ¿verdad? Vamos hasta aquí, por qué el impacto directo, es indirecto, dónde tenemos la información. ¿Cómo nos aseguramos que estamos gestionando este tema particular bien? ¿Cómo hacemos también para evaluar este enfoque de gestión? ¿Cómo nos damos cuenta que revisamos cómo gestionamos estos temas? A veces hay un enfoque de gestión que nos sirve, digamos, no para un tema material. Puede ser que hayan temas materiales diversos en el área ambiental y todos los gestionamos de la misma manera. Entonces uno puede decir, bueno, esta es la forma en que gestiono estos temas materiales. Entonces cubrimos con este enfoque de gestión el 301, el 302 y el 303. No hay que repetir la misma información 3 veces, pero sí tiene que quedar claro que esa explicación de cómo gestionamos a cuáles temas, con cuáles temas se relaciona. Y si después vienen otros ambientales que se gestionan de manera distinta, pues volvemos a hablar del enfoque de gestión de esos otros temas particulares. No sé si me explico. Esto es muy, a veces un poquillo enredado, pero es muy, muy importante. Étele una consulta. Esto es como una introducción a cada uno de los temas ambientales, sociales y económicos. Es decir, es yo, a partir de este enfoque de gestión en el 103, yo hago una explicación de cómo llegué a esos temas materiales, cómo los evalúo, cómo los enfoco, cuál es la estrategia. Mido, correcto. Y luego ya arranco específicamente en cada uno de los indicadores que quiero reportar en ambiente, en social y en económico. Okay. Exacto. Y usted puede decidir poner el enfoque de gestión, digamos, según cada dimensión, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, así gestiono estos temas, como vos dijiste muy bien, o algunos reportes hablan más bien, vamos a poner un ejemplo, digamos que el tema podría ser igualdad de género. Entonces, dentro de igualdad de género, yo digo, no tengo que decir claramente enfoque de gestión, no. En la retórica, lo que yo le voy contando a mis partes interesadas, voy contando por qué es este tema importante para nuestra organización, cómo lo gestionamos, cómo lo medimos, ¿verdad? No tenemos que tener títulos que digan enfoque de gestión, no, eso no lo pide, pero sí tenemos que contar en la historia todos estos elementos. Claro, y después ya viene, exacto, y después ya viene el desempeño. Ok, ¿cuáles son las acciones que estoy tomando? ¿Cuáles fueron mis metas? ¿Cuáles fueron mis objetivos? ¿Y cuál fue mi desempeño? Entiendo. Perfecto, buenísimo. ¿Qué elementos se pueden incluir dentro del enfoque de gestión? Políticas, compromisos, objetivos, metas, responsabilidades, recursos, ¿verdad? Mecanismos de denuncia, inclusive. Perdona, Ethel, Paola tiene una pregunta, ¿la puedes ver?
Sí, dice, ok, pero si el 103-3 habla de evaluación directamente, ¿cómo hago para no incluir los indicadores? A lo que estoy entendiendo vienen después. Ok, no necesariamente tienen que venir después. Eso es lo bonito. O sea, vos le das la forma que vos querés al informe. Y lo importante es que ese informe sea escrito para las partes interesadas a las que le querés llegar. Entonces vos lo tenés que redactar muy bien, ¿verdad? Hay que redactarlo de una manera inteligente, además. Entonces vas a contarle una historia a esas partes interesadas. Entonces, la información tiene que estar contenida ahí, pero no necesariamente separada o en un orden específico. Por eso es tan importante que un reporte GRI viene un índice al final, porque en el índice usted dice, ok, 103, 3 para el 103 para estos temas materiales está en esta página y a veces hasta en este párrafo. El 301 está también en esa página. Entonces, un evaluador de este informe con ojo crítico ya sabe, ok, perfecto, no me lo separó con títulos y subtítulos porque esos títulos y subtítulos pueden perder al lector. Contenido 101, 103 y uno, ¿qué? ¿Verdad? 304.3.1 y uno dice, ay Dios, la verdad es que no entiendo ni qué son estos numeritos, ¿verdad? Entonces, importante, el contenido ya dentro del informe tiene que ser bien atractivo, pero entonces la parte técnica va a venir en el índice, ¿verdad? Final, donde vos le decís a un lector crítico a dónde está cada uno de estos contenidos. No sé si me explico. ¿Te quedó Paola. claro, Pau? ¿Me oyen? Sí, ¿Aló? Correcto, correcto. Ok. No, creo que voy a tener que visitar algunos ejemplos después para poder entender mejor, como para hacerme la idea de una manera tal vez más visual, pero sí, ya entiendo un poco mejor. Muchísimas gracias. con muchísimo gusto. Vamos a ver, por eso hay todo un curso de 2 días completos sobre esto. Yo hoy estoy tratándole de darles así como cositas, ¿verdad? Pero sí hay un curso completo de 2 días de sí que vemos ejemplos y interiorizamos, digamos, un poquito más en algunos de estos elementos. Pero sí, muy buena su pregunta porque si no, uno, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, ¿qué pongo primero, qué pongo después? Y más bien terminás escribiendo para cumplir las estándares y no terminas escribiendo para tu parte interesada. Y finalmente están los estándares, ¿verdad? Que nos acompañan que son los contenidos particulares y los indicadores particulares que queremos. Aquí ya en estándares no se llaman indicadores, de hecho se llaman los contenidos, ¿verdad? Particulares que sirven para cada tema material. Importantísimo. ¿Qué pasa si me sale un tema material y voy y reviso los 33 estándares temáticos y no encuentro el tema? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si ya tienen sus temas materiales? Buenísimo. Ahí, excelente. Jensi me dice, ok, igual lo reporto. Excelente, bajo un indicador de la empresa. Buenísimo. Ay, mira, Jensi Morales. Hola, hola. Incluirlo, pero no dentro del GRI, dice Daniela. No, Daniela, si lo incluís dentro dentro de tu reporte va a ser GRI porque cumplís con los principios, porque estás siguiendo la estructura recomendada, pero vas a decir, este es un indicador propio. Eso es lo que decís, porque obviamente dices, no hay un estándar temático, entonces decís, este es un indicador propio en la tabla de contenidos del GRI. Con esa observación que me habla Laura, perfecto. Entonces, a veces podría ser que no encontremos un estándar temático particular, pero igual reportamos porque es un tema material, ¿verdad? Igual decimos cuál es el enfoque de gestión, pero utilizamos nuestros indicadores propios. Ojalá sean indicadores reconocidos en nuestra industria, ¿verdad? Pero bueno, a veces no existen y entonces utilizamos propios in-house hechos a la medida, ¿verdad? Ok, vamos a ver.
Entonces, muy importante, ¿verdad? Vimos el 101, 102 que siempre se usan, el 103 con cada uno de los estándares temáticos. Tenemos 2 niveles, el esencial y el exhaustivo, y tenemos 2 principios que están en el 101 que nos hablan de los 10 cositas en contenido y calidad que no hay que perder de vista. Y todo esto hace un hermoso informe de sostenibilidad utilizando los estándares GRI. ¿Dónde buscamos reportes o informes GRI? En la base de datos de GRI. Yo siempre typeo en el buscador GRI Database y me sale de una vez eso, pero ahí abajo también tienen el link directo y ahí pueden buscar tanto informes GRI como no GRI, pero también exhaustivos, esenciales, de la metodología anterior, G3, G4, y la nueva metodología, la actual y la que se puede usar actualmente, los estándares GRI. Además, podemos bajar, ¿dónde podemos bajar? Si no los han bajado todavía, pueden bajarlos en español y en inglés y en otros idiomas en el centro de descargas de GRI. Dejé esta filmina por si acaso hay alguna consulta antes de pasar a las siguientes notas particulares. ¿Hay alguna otra pregunta antes de continuar? Otra Hola, lectura. Sí, adelante. yo tenía una consulta. Bueno, ¿será que uno puede hacer un reporte completo donde venga todo y después hacer como mini reportes para cada parte interesada? Y de ser así, digamos, ¿es valioso o será más bien un exceso de labores para reportar siempre lo mismo? Es como para que tal vez una comunidad quiere saber, pero obviamente ve todo el reporte y digamos, tal vez lo ven muy extenso o no lo van a Sí. entender o no van a ver interés en... Exacto, es muy buena pregunta. Mira, más bien yo diría que se recomienda que haya distintas metodologías para rendir cuentas. De hecho, que no necesariamente tiene que ser un informe. Vos puedes colocarlo si quieres todo en tu página web, siempre y cuando, ¿verdad?, la información esté disponible y sean los métodos que utilizan esas partes interesadas con las que te querés comunicar. De pronto tenés una parte interesada que no accesa a internet, pero sí, no sé, Facebook, y por ahí es el método común de comunicación con ustedes, y entonces les haces un mini videíto que les cuentas cuáles son los temas que particularmente a ellos les interesan. Entonces, más bien, yo creo que es recomendado utilizar medios distintos y escoger la información que le interesa a esa parte interesada. Y por eso GRI claramente dice, no tiene que estar todo en el informe, puede estar en diferentes lugares siempre y cuando esté disponible para sus partes interesadas. Y me pregunta Carolina, además, ¿hay una extensión máxima o mínima? No, no hay una extensión máxima o mínima. Lo puedes hacer tan grande y tan chiquitito como sea necesario. Qué vacilón, hay una otra Ethel Castro. Casi nunca encuentro ahí a una persona que se llama igual que yo, pero buenísimo, Ethel. Entonces, no hay una extensión máxima o mínima. Eso que indica Ethel Castro lo ha visto en BAC, en Iberdrola y en Heineken. Ah, buenísimo. Heineken tiene unos ejemplos lindísimos también. ¿Quién más? Firmas legales, muchos bancos, sí, nacionales e internacionales, tienen formas bien interesantes de rendir cuentas. Otras lecturas de interés que les digo, por favor, échenle una ojeadita, cómo meter los ODS en el reporting corporativo. Vale la pena echarle una ojeadita porque los ODS hay que reportarlos. Hay todo un curso que de hecho hoy tuve la última sesión de un curso de 5 sesiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo desarrollarlos dentro de su organización, cómo amarrarlos con su proceso de materialidad y cómo comunicarlos, lindísimo. También un par de webinars, pero si quieren más información, con mucho gusto me contactan. ¿Qué más?
los ODS también con Pacto Global se han puesto de acuerdo y hay mucha información en su página web de cómo los ODS se están incluyendo en el reportaje corporativo, pero es algo prácticamente que ahora no se puede dejar de hacer. Si usted no logra amarrar sus temas materiales con los ODS, pues está quedando un poquito atrás. Y además, importante no quedarse a nivel de cajitas, sino revisar las metas particulares de los ODS. Y como yo siempre les digo a los alumnos en la parte de ODS, muy bien, no es solamente hacer el match de qué hago y con cuál cajita calzo, no. Al menos hay que escoger uno o dos ODS donde además vamos a hacer una diferencia, porque eso es lo que se necesita en el llamado para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y realmente no dejar a nadie atrás. Una preguntilla por ahí. Que si yo doy el curso de los ODS, sí, porque yo soy la persona encargada de Pacto Global en Costa Rica, pero también todas mis compañeras de AED están en capacidad de hablar más sobre los ODS. Este año, es que fue un curso, fue uno de los programas de capacitación de todo el año. Este año no lo vuelvo a dar, pero el próximo año sí, y es chivísima, se lo recomiendo, es muy motivador. Entonces, hay un par de webinars colgados en nuestra página, pero puede ser que este año todavía demos uno. Ok, buenísimo. Recapitulando, entonces, importantísimo, un informe de sostenibilidad hay que siempre pensarlo, ¿para qué y para quién reportamos? Entonces, hay que redactarlo con ese sentido. No, los estándares GRI son una metodología que nos ayuda, ¿verdad?, a compararnos con los demás para que tenga una calidad específica buena y por eso son los más utilizados a nivel internacional. Pero no tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre es la rendición de cuentas y entonces por eso tenemos que redactarlos muy bien, siempre pensando en el público y en la información que tenemos que darle a estas partes interesadas. La base para un buen reporte es una estrategia clara y concisa. No se nos olvide el proceso de materialidad y la consulta a partes interesadas. Tener objetivos y metas claras con tiempos definidos y la parte de retos no nos puede faltar. Guíense con una metodología escogida. Realmente no tiene que ser GRI, puede ser Pacto Global, puede ser Integrated Reporting, pero es bueno, es saludable tener una metodología para guiarse. Los ODS, como les dije, no pueden faltar en su reportaje. Y utilizar los canales de comunicación que nuestras partes interesadas utilizan. Recuerden que rendición de cuentas no es sinónimo de reportaje, sino que el reportaje es una de las herramientas para rendir cuentas. Y en comunicación de sostenibilidad hay muchas otras cosas. Tenemos un e-learning que es gratuito para cualquier persona en esta página web que es www.integra-medio-rse.com. Ya para finalizar, super finalizar, tenemos un taller, un curso certificado de estándares GRI de 2 días completos que va a ser el 21 y 22 de noviembre. Me autorizó Olga, mi jefa, a darles un precio súper requete contra especial para estudiantes de la maestría de la UNA particularmente. Usualmente tenemos un descuento bastante bueno para las empresas que forman parte de AED, pero si son ustedes como estudiantes que lo van a llevar, se los vamos a dejar a $500, o sea, mejor imposible. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de llevar el curso y el tiempo de sacar 2 días del 21 y 22 de noviembre, pues aprovechenlo porque pocas veces se da esta oportunidad y si no, bueno, en cualquier momento el próximo año es muy probable que lo demos en el primer semestre por ahí de marzo o abril y otra vez hacia finales del año en noviembre con personas certificadas sí, por GRI para dar el curso. Vamos a Súper ver qué otra noticia, pregunta. muchas gracias. Buenísimo. ¿Aceptan tasa cero? Vieras que yo creo que sí. Entonces, porque lo aceptamos en el curso intensivo, entonces yo creo que en GRI también podemos aceptar tasa cero y si hay que pagar el 2% de IVA y no sé cómo funciona eso, pero ahí nos lo arreglamos. Entonces, ustedes me escriben a mí y con muchísimo gusto. También hay gente que llega a pagar en tarjeta o que hace una transferencia y demás. Ahí buscamos la manera en que lo puedan llevar.
Listo, aquí tienen mi información de contacto, etelmaldonado@aedscr.com. Esto yo aprendo todos los días, es bien interesante, salen muchísimas lecturas de GRI, de Pacto Global, de ODS, entonces espero, ¿verdad?, que puedan bajar los estándares y leerlos con detenimiento, porque una vez que están ahí, o sea, si ustedes dicen, bueno, no puedo pagarme el curso, pero realmente me siento a leerme los estándares, realmente uno entiende, son más fáciles que usar que lo que eran antes, y pues es una buena metodología, pero como ustedes saben, no es la única, eh, y, y al final de cuentas, al quien tenemos que pensar es en nuestras partes interesadas, qué información tienen que tener y obviamente basarlo en un buen proceso de materialidad. No sé si tienen algún comentario o consulta antes de terminar mi participación. ¿Alguien más? Sí. La presentación, Paola, la tienen grabada. La vamos a subir en la... ¿Esta presentación o cuál decís? Yo creo que esta, sí, la Sí. tienen grabada. Y es que hay materiales de GRI particulares que utilicé, entonces no la puedo necesariamente compartir, ¿verdad? Pero les queda grabada. Sí queda grabada y la otra semana la subimos a la web virtual para que la bajen. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Bien. Etel Vaya Chiné, muchísimas gracias. A ustedes. Aprendimos muchísimo. Yo creo que esto es una muy buena pincelada de lo que es el GRI y lo importante que es como herramienta para rendir cuentas. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, y que les siga yendo muy bien en el cierre de esa maestría. Y cualquier duda, de verdad que estamos a la orden. Gracias, Etel. Buenísimo. Pura vida. Buenas noches. Yo me desconecto, Luis. Espero Sí, claro. no volarme, no sé qué hacer, pero ahí me voy a desconectar. Espero no desconectarlos a todos. Nada más me salgo, yo creo. Sí, dale, vamos a ver qué Bueno, pasa. buenas noches. Buenas Chao. noches. Gracias, Etel. Chicos, aprovechen si tienen la posibilidad de hacer el curso, $500, pues la verdad es que vale la pena. Ilustra mucho, porque aquí faltó muchísimo detalle, ¿verdad? Esto es una pincelada de las partes, de la estructura, de cuáles son las condiciones, de cómo se puede enfrentar uno. Pero a la hora de la hora ya enfrentarse a esos cuadernillos del 101 al 400 se vuelve complejo. Y la verdad es que es importante aprender cómo usarlos para que se vuelvan sencillos, como decía Etel, y que me parece que es bastante importante. Bien, además de esto, yo quería contarles que para la próxima semana tenemos entrega de la segunda tarea. La segunda tarea consistía en que ustedes, en grupos, en parejas, o como hicieron la primera tarea, no hay ningún problema, hagan una propuesta de cómo llevarían ustedes cualquier tipo de reporte, pueden escoger cualquiera, a un público de interés, de manera creativa, ¿verdad? ¿Cuál sería la presentación de ustedes de un reporte de sostenibilidad hacia sus partes interesadas? Un resumen, un video, una canción, una poesía, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta en que a ustedes se les ocurre que es mejor comunicar un reporte de sostenibilidad? Pueden usar cualquier tipo de reporte, ¿verdad? La idea es que la forma de presentarlo a públicos de interés sea diferente. Pueden escoger públicos de interés. No, hay que proponerlo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes harían, Caro? ¿Verdad? Si ustedes escogen proveedores, bueno, yo escogería citarlos en un hotel, con una obra de teatro, y después una reflexión, y después una charla, no sé, ¿verdad? O no, vamos a hacer un video súper divertido porque la comunidad es millennial, es sobre todo millennial a la que le interesa esta información, entonces vamos a hacer algo con un rapero conocido o con un bloguero conocido, no sé, ¿verdad? Es tomar un reporte de sostenibilidad que exista, real, y decir, bueno, nuestra propuesta para presentar esto a tales públicos de interés o a todos los públicos de interés es esta, A, B, C, D, ¿verdad? Igual en un Word o en un PowerPoint me lo pueden mandar, siempre digital, y luego lo comentaremos. Profesor, perdón, profesor, una Sí, consultita a ver adelante. si le entendí. Tomamos Sí. un reporte de cualquier empresa, o sea, tiene que ser un reporte real, existente, actualizado.
¿verdad? De ese debemos hacer esta actividad lúdica ¿verdad? De tal forma que podamos hacerlo de una forma atractiva, si es que queremos hacerlo así, o de la forma que escojamos. Y tiene que ser sobre todo el reporte, ¿verdad? En este caso, o sea, lo que lo vamos a presentar es en forma integral, digamos, todo lo que dice el reporte, o escogemos una parte. No, de forma integral, Rosa, excelente. Es de forma integral que van a presentar. Eso sí, ustedes podrían presentarlo de forma integral, de forma resumida, si van a escoger algún tipo de actividad, pero podrían definir que esa empresa, lo mejor que puede hacer esa empresa es no hacer un video y soltarlo en Facebook y ya, o soltarlo después de un partido Saprissa la Liga en televisión abierta, ¿verdad? No, ustedes dicen, no, vamos a hacer esta actividad X o este tipo de resumen o este video o lo que escojan y vamos a segmentar los públicos y vamos a trabajarlo con estos 3 públicos primero y a la semana siguiente con estos otros 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El cómo es parte de la propuesta, pero sí debe ser un resumen integral que exponga los grandes hitos o logros más los retos de ese reporte, ¿verdad? Y que sea creativo y que ustedes crean que al público le pueda interesar. ¿Dudas, preguntas de la tarea? Profe, ¿y hay que exponerlo o solamente enviarle la presentación? No, me lo mandan como la primera tarea, me la mandan, por favor. Ah, ok. Luego conversaremos sobre esas tareas, pero okay. me lo mandan nada más. Ok, perfecto, gracias. 2 páginas, Caro, 2 páginas, 3 páginas, lo más. Esa es la extensión. Porque esto es una propuesta, no es el desarrollo. Nosotros creemos que el reporte de Coca-Cola del año 2019 podría ser basado en estas actividades para estos públicos y creemos que lo podemos hacer en el Parque Central de Costa Rica un domingo de 10 a 12 mediodía, no sé, ¿verdad? Es eso, lo que quiero es ver qué se les ocurre, porque eso es algo vital del reporte. El reporte se queda en una página web o en una biblioteca si no sabemos cómo comunicarlo. Y todas las ideas que ustedes tengan son bienvenidas para comentarlas después. Porque ya vamos a entrar a la presentación de los reportes integrados, a qué es un reporte integrado, cuál es la diferencia con un GRI. Y luego tendremos las clases sobre la comunicación del reporte, cómo se comunican estas cosas. Y entonces se vuelve importante todo esto que ustedes puedan aportar a esas clases que tendremos. Lo otro que quería comentarles es que la otra semana no tenemos clase porque yo estaré de viaje y probablemente a las 7 estaré llegando al lugar donde voy. Entonces me queda un poco incómodo incluso conectarme. Pero la siguiente, que sería virtual, sí tenemos y yo les estaré reponiendo todos los temas que hagan falta sin problema. Profe, entonces Sí. esto se entrega de hoy en 8 y lo presentamos de hoy en 15. Lo hablamos de hoy en 15. Lo cuelgan en el aula virtual o me lo mandan por mail. Si no tienen aula virtual o no está activo o tienen algún problema en el aula virtual, perfecto, me lo mandan por mail. Pero preferiblemente cuélguenlo en el aula virtual en la cajita que viene ahí de tarea 2. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta sobre GRI? ¿Sobre algo que les haya quedado de duda? ¿O alguna expectativa que no se les haya cumplido como para poder complementarlo yo en otra clase? Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos por atender la clase. Espero que haya sido de mucho interés. Creo que complementa muy bien lo que venimos conversando y bueno, nos vemos de hoy en 15 nuevamente por esta vía virtual. Que pasen buenas noches y que sueñen cosas bonitas. Muchas gracias.